Pues vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das el día de hoy. Gracias por tu presencia, por tu sabiduría que nos das a través de la lectura de tu palabra. Y gracias por lo que vamos a aprender el día de hoy. Te pedimos que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a continuar con la carta de Paulinas. Les comenté que estamos viendo las cartas en el orden en el que fueron escritas, no en el orden que aparece en la Biblia, porque en la Biblia las agrupan de grandes a pequeñas. Entonces estamos viéndolas en el orden que fueron escritas para que ustedes vayan viendo las secuencias de la iglesia cristiana. Entonces vimos la vez pasada las cartas a los tesalonicenses. Y ahora vamos a ver la epístola, la carta a los Gálatas. Y esta es probablemente la segunda o la tercera carta que escribió el apóstol Pablo, pero no es como las demás cartas. Y como vamos a ver en un momento, esta carta es bastante severa, es dura. No hay una ternura que normalmente el apóstol muestra o describe en sus cartas. Porque normalmente en una carta hay un saludo inicial y además era la costumbre del apóstol decir algo bueno acerca del recipiente, o sea, de la persona que está leyendo, de la iglesia que está leyendo, tal vez algún recuerdo de algo, le da gracias a Dios por sus vidas, y después de esa introducción pues ya entra en el meollo del asunto, en lo que la razón del por qué está escribiendo. Y después al final de la carta, pues generalmente hay como un pequeño resumen, los puntos importantes y la despedida general, y después a lo mejor saludos a algunas personas en particular dentro de la iglesia o las iglesias. Este es el patrón y así es como el apóstol Pablo escribe cartas, es la de Gálatas. En la carta de Gálatas no es así. Y antes de ver el bosquejo de la carta de Gálatas, quiero también que veamos un poquito el contexto. Y las cartas en la antigüedad eran documentos comunes entre la población. No era nada fácil hacer llegar una carta a un destinatario. No existía el correo, el servicio postal. Bueno, voy a corregir. Sí existía el servicio postal, pero únicamente para el gobierno romano. Los demás mortales tenían que ver cómo le hacen para hacer llegar una carta a algún lugar. Y consideraban también que las calles y las casas de aquel entonces no tenían numeración. Ese hábito de ponerle numeración a las casas comenzó probablemente en el siglo XVII. El caso es que si querías enviar una carta en el primer siglo, tenías que encontrar a alguien que conociera la ciudad, que conociera la calle donde vivía la persona a la que le estás escribiendo, o que conozca a la persona directamente, le tenías que pagar su pasaje en el barco. O sea, era algo muy, muy complicado. El punto es que las cartas, como eran documentos, pensaba y repensaba, escribía un borrador, lo leía, lo volvía, porque era algo tan complicado de hacer llegar. No es como hoy día que mandamos mensajitos en el celular y los emojis y la carita riéndose y todo, que no vale nada a veces lo que escribimos. Pero en aquel entonces era muy valiosa una carta. Entonces todas las cartas tenían un propósito y estaban bien pensadas. Estaban escritas en algún pergamino y cuando ahí arriba, quién lo estaba enviando y a quién lo estaba enviando. Por ejemplo, Pablo, siervo de Jesucristo, a la iglesia de Filipos o algo así. Y entonces así comienza Pablo todas sus cartas, menos una, la de Gálatas. Bueno,
Y una cosa más que es importante, antes de entrar a ver este librito, cuando leemos una carta o una epístola, esto es en general, así es con las cartas de Juan, las de Pedro y las del apóstol Pablo, nada más tenemos como que la mitad de la historia. O sea, leemos lo que está allá, pero nada más es lo que el escritor, el apóstol Pablo en este caso, está escribiendo. ¿Sí? Escrito como una carta, una epístola, tenemos que entender qué estaba pasando, ¿sí? Porque toda carta, toda correspondencia corresponde a una situación, ¿okay? Si no, no habría la necesidad de escribir una carta. Entonces, es más o menos como cuando estamos en algún lugar público y hay una persona hablando en su celular. Estamos escuchando lo que dice y después a lo mejor estamos tratando de reconstruir lo que está pasando con la otra persona, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho eso? No levanten su mano, ¿verdad? Muy bien. El caso es que es muy importante entender esta dinámica en las epístolas. Por eso es que paso tanto tiempo explicando esto, explicando el contexto, para que ustedes lo lean, digan, ya entendí por qué dice esto, por qué dice aquello, y entonces nos ayuda a entender el objeto o el objetivo de la carta. ¿Ok? Bueno, Gálatas era una región en Turquía, si puedes poner el mapa. En la parte de abajo de la derecha está Antioquía, que es la iglesia de donde salió Pablo. Justo arribita, muy cercano, está Troas, que es en realidad el lugar de donde es Pablo, donde creció. Entonces esta región de Galacia, que es la parte que está en verde, pues está bastante cerca de donde creció el apóstol Pablo. Por eso en su primer viaje, que es, creo que es la línea roja, hace un circuito, básicamente sale de Antioquía, se va a Troas, visita las ciudades de Derbe, de Listra, de Iconio, que y después hace un retorno a su casa, a su iglesia de donde salió. Es en ese viaje que se estableció la iglesia o las iglesias en Gálatas. Esa es otra cosa. Que en Gálatas habían iglesias en diferentes o congregaciones en diferentes ciudades. Así que la carta a los Gálatas no es a una iglesia, es a algunas iglesias que están en una región, en una provincia. ¿Sí? Bueno, entonces, como era cercano a él, y la otra cosa también es que cada vez que salía de viaje, en el segundo viaje, el tercer viaje, que está registrado en el libro de los Hechos, y hasta el cuarto viaje que creemos que hizo, siempre pasaba por las ciudades. ¿Sí? Entonces era una visita constante a estas iglesias y había cierto nivel de confianza, y por eso también vemos que no hay como que una introducción mal, primero porque no escribe a una persona o a una iglesia, a algunas congregaciones, pero la situación en esas congregaciones era de que algo terrible había sucedido. Y lo vemos desde el primer versículo de Gálatas 1. Vean cómo dice Gálatas 1, verso 1. Dice, les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Vamos a detenernos ahí. Así empezó el apóstol. ¿Qué creen ustedes que había sucedido en la iglesia para que él empiece de esta manera? ¿Qué está tratando? ¿O qué está tratando de corregir? Pues una creencia de que el apóstol no era verdadero apóstol, no era como los otros 12. De entrada, Pablo empieza diciendo soy verdadero apóstol. ¿Sí? Y no fui nombrado por ninguno, sino por Jesús mismo. ¿Sí? Bueno, y continúa, estamos todavía en el primer capítulo, unos versículos adelante, dice, estoy horrorizado
de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Ese es el inicio de la carta. Y se pone peor. Ok, este es un jalón de orejas tamaño Dumbo, ¿verdad? La cosa es que a estas iglesias había llegado un grupo de judíos que venían de la iglesia de Jerusalén, pero no eran misioneros como tal. O sea, no eran personas que habían sido enviados de una iglesia a otra iglesia. ¿Sí? Hasta el mismo Juan en una de sus cartas dice, estos salieron de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Podrán haber leído eso en algún lugar? ¿Sí? Porque si hubiesen sido de nosotros, se hubiesen quedado con nosotros. ¿Sí? Bueno, el caso es que era en la siguiente carta y de ahora en adelante el apóstol Pablo llama a estas personas judaizantes. Judaizantes eran judíos convertidos que tenían la idea de que Dios los mandó a todas las iglesias que iba fundando el apóstol Pablo, ¿sí?, para complementar y corregir la predicación de Pablo. ¿Okay? Y es importante, miren, es importante entender que la iglesia naciente o incipiente no había predicadores como tal. O sea, se formaba una congregación, Pablo escogía ancianos, plural, no era nada más uno, era una pluralidad de ancianos para una congregación, y entonces él se iba a otro lugar y entre estos ancianos pues cuidaban la iglesia, y después el que más sabía de la palabra era el que enseñaba. Solo que cuando yo digo sabía de la palabra es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento ni siquiera, o sea, no había todavía surgido. ¿Okay? Ahora les pregunto, ¿qué grupo de personas son los que conocen mejor el Antiguo Testamento? Los judíos. Muy bien. Entonces, cuando llegaban judíos diciendo, somos de la iglesia de Jerusalén, les manda saludo el apóstol Pedro, verdadero apóstol, les manda saludo y todos los demás, ¿verdad? Verdaderos apóstoles. Y pues Dios nos ha traído para, miren, sabemos que Pablo ya estuvo aquí, él es un buen hermano, hizo una buena labor con ustedes, ya son salvos, ya fueron bautizados. Pero si de verdad quieren ser buenos cristianos, tienen que hacer algunas cosas adicionales. Se empiezan a meter partes de la ley de Moisés, comenzando con la circuncisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué dirían ustedes si llegan expertos en la palabra de Jerusalén que están mandando saludos de los apóstoles y los menos? ¿Sí? Pues lo recibe. Y eso fue lo que había sucedido. ¿Sí? Entonces, si entendemos eso, es muy fácil entender Gálatas. ¿Okay? Porque Pablo está tratando de corregir algo que había sucedido en el interior de la iglesia. Y por cierto, déjenme decirles que las fuerzas o los ataques del exterior de una iglesia nunca van a destruir una iglesia. Simplemente se fortalece más una iglesia cuando es atacado de afuera. Cuando es por dentro, ahí es donde hay que tener cuidado, porque crea divisiones, herejías y lo demás. Bueno, el caso es que Pablo en la carta de Gálatas trata con el tema de la libertad. La libertad. Cristo nos llamó a libertad. Y hay dos maneras de perder esa libertad. Por un lado está el tema de la circuncisión, que aparentemente no tiene nada de malo, solo que si es un requisito para cristiano, ahí es donde ya se vuelve algo incorrecto. Entonces, por un lado está la manera de perder la libertad en Cristo, por un lado, es a través
de tratar de seguir la ley de Moisés para ser aprobados por Dios. Y la otra manera es, y este es el segundo tema que hay en la carta, es a través de vivir conforme a los deseos de la carne. Ese es el otro tema que hay en el libro de Gálatas. Y Pablo enfatiza la libertad y nos dice a través de la epístola a los Gálatas que los peligros más grandes para la libertad del cristiano son la ley y el linaje. ¿Sí? La ley, por un lado, nos quita la libertad porque nos hace fríos, nos hace esclavos a reglamentos y procedimientos para poder alcanzar algo que nos es dado gratuitamente. ¿Sí? Y el libertinaje o las obras de la carne son cosas que afectan nuestra santidad y nos alejan de Dios. ¿Okay? Entonces, si puedes poner la siguiente. Es muy sencillo como está escrito Gálatas. Hay 6 capítulos. Los primeros 2 tratan con el judaísmo y la circuncisión. Bueno, defiende, como vimos al inicio, su llamado apostólico. Después los capítulos 3 y 4 tratan con la fe que producen la libertad. ¿Sí? La libertad del cristiano es consecuencia de la fe que tiene. Y después el capítulo 5 y 6 habla del libertinaje y la vida en la carne. Esta es la sección donde habla de las obras de la carne, son iras, contiendas, disensiones, herejías, y más el fruto del Espíritu es gozo. Bueno, esta es la sección que trata con las obras de la carne, aquí en Gálatas. ¿Okay? Entonces, Pablo hace el énfasis de que no es necesario seguir la ley de Moisés y seguir la circuncisión para poder ser aprobado por Dios. Vean cómo dice Gálatas 3, es el siguiente. Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. ¡Wow! Está fuerte. ¿Sí? Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Y miren que Pablo cumplía fielmente la ley. Bueno, la ley son más de 600 leyes de la ley de Moisés, con la excepción de uno no podía cumplir, el apóstol Pablo. El 10º mandamiento, el de la codicia, el orgullo, porque ese era algo en su corazón. Todos los demás mandamientos eran externos de acciones, pero el 10º mandamiento era algo que él no podía cambiar. Bueno, y es por medio de la fe que el justo tiene vida, dice al final del verso 11. El camino de la fe es diferente al camino de la ley, que dice que es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. ¿Okay? Entonces, esta es como que la tesis principal o la síntesis del libro de los Gálatas. ¿Okay? Entonces, el énfasis es en la libertad que hay por medio de la fe. Y aquí hace una mancuerna, por decirlo de alguna manera, con el apóstol Juan. Ustedes se acordarán que cuando vimos el Evangelio de Juan hablamos de la fe y dijimos que Juan enfatizaba también la fe. Y aquí el apóstol Pablo lo hace también y en un momento vamos a ver cómo se complementan. ¿Okay? Entonces, la cosa es que Pablo aquí alega que cuando la Biblia habla de la promesa de la descendencia de Abraham, ¿okay? Era una referencia a una persona, no a muchas personas. ¿Okay? Quiero que vean cómo dice Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. Esta es una referencia a la palabra que recibió Abraham en Génesis 12, ¿ok? Donde
donde Dios llama a Abraham y le promete una descendencia. La Escritura dice, y a los descendientes, a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, o sea, en singular, dando a entender uno solo, que es Cristo. ¿Okay? Así que cuando Jesús viene, Él es el heredero de las promesas. Él es el descendiente, o la descendencia, o la semilla que fue anunciada y prometida desde Abraham. De hecho, desde Génesis 3, cuando Dios le dice a la serpiente, perdón, a la mujer, que iba a tener una descendencia, un descendiente, una descendencia. La cosa es que todas esas palabras, descendencia, semilla, están en el singular en el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, aquí en Gálatas, eso se cumplió con Jesús. Él es la semilla anunciada, prometida, es la descendencia. ¿Okay? No es uno más de descendientes, es la descendencia. Y entonces, con eso se cumple la palabra profética y termina la necesidad de que sigan tratando de cumplir la ley, y por lo tanto ya se hace nula la necesidad de la circuncisión. ¿Sí? Ya no hay la necesidad de estar cumpliendo una serie de reglamentos para recibir una promesa, porque la promesa llegó en la forma de Jesucristo. ¿Sí? Por lo tanto, la salvación es por medio de la fe y no por obras. Y es una fe que continúa creyendo de principio a fin. ¿Okay? Recuerdan que cuando vimos a Juan, dijimos que Juan hablaba de diferentes etapas de la fe. Primero es una creencia en algo, después uno lo recibe, lo internaliza, lo hace suyo, afecta su manera de vivir. Cuando la creencia deja de ser creencia y se convierte en fe en la vida de uno, y después esa fe se convierte en un estilo de vida. Eso es Juan, vean cómo lo complementa Pablo en sus diferentes cartas que él escribe. Él trata con el tema de la fe. Lo empieza aquí en Gálatas, pero Pablo a través de sus epístolas habla de la fe en tres secuencias o partes. La fe en el pasado, la fe en el presente, la fe en el futuro. ¿Ok? Vean, por ejemplo, como dice Efesios 2. 8 y 9, Dios los salvó. Esta es la versión, me la aprendí en la Reina Valera, que dice, pues por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. Bueno, aquí lo dice la NTV, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Este es el pasado, Dios los salvó cuando creyeron. ¿Okay? Y ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Eso es lo que ocurre cuando creímos en el pasado. ¿Okay? Después, vean cómo dice en Corintios, 1 Corintios 1, el mensaje de la cruz es una ridiculez, es locura, dice en otras versiones, para los que se pierden. Pero para aquellos que se salvan, aquí en la NTV, dice, para los que van en camino de la salvación, presente progresivo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso cuando vimos Juan? Presente progresivo es algo que es continuo en el presente. ¿Sí? Y después, el apóstol Pablo trata con la fe en el futuro. Dice Romanos 5:9. Ahora hemos sido justificados por su sangre, ¿sí? Con cuánta más razón por medio de él seremos, es pasado, presente o futuro. Futuro, seremos salvos. ¿Okay? La salvación es pasada, es presente y es futura. ¿Sí? La fe no es una fe por obras, sino a través de una fe que continúa creyendo de principio a fin.
¿Sí? Romanos 1 lo dice así: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿Sí? De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio al final de tu vida. Esa es la fe. Está diciendo lo mismo que Juan, con respecto a la fe y a la salvación. Tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces, si nosotros, para que nosotros seamos aceptados ante Dios, es por medio de la fe. Una fe que inicia en algún momento de nuestras vidas cuando creímos, y es una fe que va a concluir cuando vayamos a su presencia, y además es una fe que se manifiesta constantemente en nuestras vidas. Y es esa fe lo que produce la libertad, la verdadera libertad. Y ese es el énfasis de Gálatas. ¿Sí? Así que la libertad que tenemos nos hace no tener que vivir de acuerdo a reglamentos y a ataduras de la ley de Moisés, y al mismo tiempo la libertad que tenemos es la que nos hace libres de las ataduras de la libertad. Trata con la ley y los reglamentos y todo lo que tenemos que hacer para ser salvos. La libertad nos da el poder, libres del pecado y las ataduras. Básicamente, este es el resumen del libro de Gálatas. Si entendemos esto, habremos ya entendido la epístola de los Gálatas. Martín Lutero llamó a esta epístola el libro más importante para su vida de todos los libros. Se trata con los dos temas que son los más comunes para todo ser humano: la vida en la carne, por un lado, y por otro lado, la tendencia a tratar de hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Y pues espero que también sea importante para tu vida. Bueno, vamos a, con el tiempo que me queda, o sea, si hago un libro cada sesión, nos vamos a tardar un año viendo estos libros y tenemos que avanzar. Entonces vamos a ver Primera de Corintios, que es la siguiente carta que él escribió. Ahora, ¿qué podemos decir de Corinto? De Corinto, si puedes poner el mapa. Aquí hay un mapa y Corinto está en la parte izquierda. Hacia abajo está, si ustedes ven en la parte de abajo, en la izquierda de la pantalla, hay dos ciudades que están relativamente cerca. Una es Atenas y una es Corinto. Están a una distancia como de 70 kilómetros una ciudad de la otra ciudad. Corinto era un pueblo, una ciudad portuaria, que bueno, estaba a un par de kilómetros del puerto, pero era la ciudad donde estaba el puerto. Entonces había un camino que muy custodiado por los romanos, y el mar, y sucedía todo tipo de interacción monetaria, de comercio. Era una ciudad muy, muy comerciante. Ahora, la iglesia en Corinto era una iglesia con muchos problemas. Habían enemistades, habían divisiones, había inmoralidad, a tal grado que ni en la cultura romana era aceptado lo que estaba pasando. O sea, ni entre los que no eran cristianos aceptaban lo que estaba pasando en esa iglesia. Porque era un hombre de la iglesia que vivía ya sea con su madre o simplemente con su suegra. Entonces, Pablo les escribió y les dijo: esto no se tolera ni en la sociedad afuera de la iglesia, ustedes no lo deben tolerar. Bueno, se emborrachaban a la hora de la comunión,
porque en aquel entonces, y de hecho esta es una de las razones por la cual se dejó esa práctica, en aquel entonces los domingos o los días de reunión, que generalmente eran los domingos, había comunión cada domingo, pero era con comida. Entonces la reunión en la iglesia era con comida. ¿Okay? Y entonces la gente que tenía dinero traía más comida, traía sus botellas de vino y se emborrachaban, comían más, mientras sentados en la mesa, mientras los que eran esclavos o eran de una clase social un poco más baja, se quedaban parados viendo que los demás coman y esperando que a ver si les dejan una migaja de algo. ¿Okay? Así eran las reuniones los domingos. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, y entonces por eso también se ha dejado esa costumbre. Y ahorita nada más hay una copita con ya sea jugo o vino en algunas iglesias y un pedacito de pan o una galleta. ¿Okay? Bueno, el caso es que aparte de eso también tenían un feminismo agresivo. ¿Okay? Había muchos problemas, pero no por eso debían ser desechados. A ningún hijo se desecha, aunque ha salido un poco mañoso, ¿verdad que así es? Bueno, a todos los amamos por igual, y lo mismo es con Pablo y esta iglesia. Y entonces, para entender un poquito más la situación de la iglesia, ¿sí? Tenemos que ir y entender el contexto en lo que estaba pasando en Grecia. Corinto, como mencioné, era una ciudad importante y competía con Atenas en importancia de una manera diferente. La mercancía, generalmente había muchos puertos alrededor de Corinto, y para llevar la mercancía a Atenas, habían dos opciones: o rodeaban toda la parte de abajo de Grecia, que en tiempos de tormentas era muy peligroso para las embarcaciones más pequeñas, o lo que hacían eran que llegaban al puerto de Corinto, desembarcaban, sacaban todas las cosas de los barcos y los llevaban, cruzaban el istmo, así más o menos como el canal de Panamá, ¿okay? Pero cruzaban el istmo y entonces los volvían a poner en otras embarcaciones al otro lado para que puedan llegar a Atenas. Hoy día ya se hizo un canal para que pasen los barcos grandes, inclusive los que tienen a un montón de turistas, esos gigantescos, ya hay un canal por donde pasan y atraviesan Corinto, atraviesan zonas para llegar al mar. ¿Okay? Bueno, y justo afuera de Corinto hay ya sea una montaña pequeña o un cerro grande, como le querramos llamar, aproximadamente 1 kilómetro de altura, y desde ahí, en un día despejado, se podía ver a lo lejos Atenas. ¿Sí? Y era muy diferente Atenas de Corinto. ¿Sí? Muy, muy, muy diferente. ¿Sí? Atenas era considerada la ciudad refinada. Ahí estaban los filósofos, ahí había cultura, ahí había clase, ¿verdad? Era el lugar donde uno podía ir a vivir si se consideraba culto y refinado y de la high society. ¿Ok? Corinto era otra cosa. Era el lugar donde se construían barcos, era el lugar donde vivía la gente trabajadora, había un muelle, ¿okay? Había mucha prostitución, era un lugar donde llegaban muchos marineros, ¿sí? Y era una ciudad muy, muy pagana. Adoraban a Poseidón, ¿se acuerdan de ese nombre? Bueno, el dios del mar, del agua, del océano, y sobre todo adoraban a Afrodita. Y el centro de adoración en Corinto estaba lleno de sacerdotisas, habían cientos de sacerdotisas, y la manera en que hacían las cosas es que uno llegaba al templo y entonces le pagaba a una sacerdotisa, que en efecto era una prostituta, por el derecho a ofrendar, y la manera de ofrendar es que depositaba
depositabas en una de estas sacerdotisas tu ofrenda cuando tenías relaciones. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Ok. ¿Qué más puedo decir? Era una ciudad pagana. Y el hecho de que las mujeres sacerdotisas tuviesen una importancia grande en la cultura de allá de Corinto, y después cuando ellas se empiezan a convertir y empiezan a ir a la iglesia cristiana, adivinen qué pasó. ¿Eh? O sea, porque una cosa es salirse de la cultura, otra cosa es que la cultura se salga de la mente y del corazón de uno. Y bueno, entonces habían problemas porque muchas veces al convertirse, las mujeres querían hacer las cosas que estaban reservadas para los varones, y además había mucho libertinaje dentro de la iglesia. Y entonces, pues, no había tampoco gran educación, o sea, no había mucha gente de clase noble. El apóstol Pablo lo dice así. O sea, no habían personas educadas, no habían personas de gran cultura. Vean cómo dice en 1 Corintios 1:26. Consideren, hermanos, es 1 Corintios, su llamamiento. Ustedes no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni muchos nobles. Me gusta cómo lo dice la NBI, ahí lo explica un poquito más. Dice, hermanos, consideren su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterio humano, o sea, según el criterio de Atenas. Estos no eran sabios, no eran filósofos. Tampoco son muchos los poderosos, ni los muchos de noble cuna, o sea, los que nacieron siendo de la nobleza. ¿Okay? Bueno, tenemos entonces la idea de cómo era la iglesia de Corinto y la ciudad de Corinto, y también esos problemas había dentro de la iglesia. Y tenemos que tener un dato adicional antes de estudiar la epístola a los Corintios. ¿Okay? Y el dato es este. Vean cómo dice 1 Corintios 5:9. Cuando les escribí anteriormente. ¿Cómo se llama esta carta? Primera. ¿Y por qué dice cuando les escribí anteriormente? Pues porque esta no es la primera carta. ¿Sí? Hubo una carta antes que esta, que está perdida. ¿Sí? O sea que Pablo escribió una carta antes, y lo que nosotros conocemos como 1 Corintios es su segunda carta. Y lo mismo sucedió con la segunda carta. Segunda de Corintios no es la tercera carta, es la cuarta carta. Hay una tercera carta que también está perdida. Entonces Pablo escribió 4 cartas, ¿sí? La primera está perdida, la segunda es la que nosotros conocemos como 1 de Corintios, la tercera está perdida y la cuarta es la que conocemos como 2 de Corintios. ¿Ok? Bueno, para ayudarnos a entender esto, les quiero contar la secuencia de eventos de qué había pasado con la iglesia de Corinto. ¿Okay? Ustedes recordarán cuando vimos en Tesalonicenses, Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje, después de haber pasado a Filipos, donde lo cancelaron, después fue a Berea, después fue a Atenas y lo ridiculizaron, la gente se rió de él, después llegó a Corinto y estaba desanimado, no tenía dinero y se pone a trabajar y ahí conoce a Aquila y a Priscila. Todo esto está en el libro de los Hechos, por eso es que lo estamos viendo en este orden, porque ahí es donde descubrimos cómo es la secuencia. El caso es que Pablo se queda en Corinto 1 año y medio. ¿Okay? Y levanta la iglesia. ¿Okay? Y entonces, bueno, vamos a ver. Ok, ya pusieron, esta es la secuencia. Pablo establece la iglesia en Corinto en su segundo viaje.
¿sí? Después se va a Atenas y a Éfeso. En Éfeso se queda 2 años. Y estando en Éfeso, le llega un mal reporte de la iglesia de Corinto. Entonces Pablo escribe su primera carta, la que está perdida para nosotros. ¿Okay? Después, la iglesia le escribe una carta, es la siguiente. La iglesia le escribe una carta y la manda con 3 personas de la casa de Cloé. Posiblemente eran esclavos de Cloé. A lo mejor en la casa de Cloé se reunía la iglesia y estos se llamaban Fortunato, Estefanías, y no es arcaico, es acaico. Ok. Y después Pablo escribe su segunda carta, conocida para nosotros como Primera de Corintios, y la manda con Timoteo, y manda a Timoteo a ver los problemas que hay en Corinto. Después, Timoteo, tiempo después, regresa con un mal reporte. Hermano Pablo, no me hicieron caso, porque Timoteo era tímido. Es más, cuando él escribe una carta a Timoteo, más adelante, él le dice a Timoteo, Timoteo, no dejes que tu juventud, no dejes que la gente piense mal de tu juventud. O sea, y después le dice a Timoteo, cobra ánimo, tiene problemas de gastroenteritis y Pablo le recomienda medicamentos, ¿verdad? Y vino y no sé qué. O sea, vemos como que armamos el panorama de Timoteo. Y Timoteo era muy joven, ¿sí? Vimos la vez pasada que cuando meten en la cárcel en Filipos a Pablo y a Silas, Timoteo, que estaba con ellos, no está en la cárcel, posiblemente porque era menor de edad. El caso es que Timoteo es un hombre, un joven fiel, pero no es de carácter fuerte. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Pues entonces Timoteo regresa con un mal reporte. Dice, no pude hacer nada, no me hicieron caso. Pablo va a visitar la iglesia, siguiente, y después, y ese no fue un buen viaje, estuvo terrible ese viaje, tampoco le hicieron caso al apóstol Pablo, se va de Corinto, les escribe su tercera carta, la que está perdida para nosotros, ¿okay? Estando muy enojado con ellos, porque hace referencia en 2 de Corintios, que es su cuarta carta, hace referencia a que su carta anterior estuvo muy enojado con ellos. Se escribió así casi con ira. Primera de Corintios no es una carta así, ¿ok? Entonces, sabemos que es la carta que está perdida. Bueno, entonces Pablo escribe una tercera carta perdida para nosotros y la manda ahora con Tito. ¿Sí? Era su otro compañero que él siempre dejaba en iglesias donde habían problemas. Lo vemos también cuando Pablo deja a Tito en Creta. ¿Okay? Los cretenses eran también conocidos por ser personas muy complicadas. Y ahí donde hay complicaciones, ahí manda a Tito. Y él mete mano dura, ¿verdad? Bueno, se necesitan tanto a personas como Timoteo, como a personas como Tito en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Bueno, entonces, posteriormente, 9, Tito trae buenas noticias, ya está mejor la iglesia. Y es entonces que Pablo escribe su cuarta carta, que es para nosotros, 2 de Corintios, y posteriormente hace una tercera y última visita a esa iglesia. ¿Okay? Y pues rápidamente, nada más para concluir, y pues no vamos a entrar a Corintios hoy, nada más les estoy dando el contexto. ¿Qué fue lo que ocasionó que escribiera la carta? Bueno, 2 cosas. O sea, lo que nosotros conocemos como Primera de Corintios. ¿Okay? Me refiero a Primera de Corintios.
cuando llegan los tres hermanitos, Fortunato, Acaico y Estefanías, ellos llegan con una carta para el apóstol Pablo de la iglesia, en la cual hay muchas preguntas, ¿sí? Acerca de diferentes temas. ¿Qué hacer con la carne que había sido entregada a ídolos? Y déjenme decirles que el que compra carne en el mercado automáticamente estaba comprando carne que había sido parte de un rito, porque pues todos los carniceros no cristianos pues hacían sus ritos para sus ventas y antes de cortar el animal y todo lo demás. Tenían pregunta de eso, tenían pregunta de qué hacer con respecto a los dones espirituales, tenían pregunta del matrimonio, tenían varias preguntas. Entonces, así que en varias partes de Primera de Corintios aparece lo siguiente, si puedes poner, este es un ejemplo nada más, Primera de Corintios 8:1. En cuanto a, que ven esa frase, en cuanto a, aquí está simplemente diciendo, con respecto a lo que me preguntaron, y ahí está la respuesta. La otra cosa que estaba sucediendo es que los hermanitos, Estefanías, Acaico y el otro, Fortunato, no solo le llevan la carta, sino le dicen a Pablo, hermano Pablo, ¿sabe qué? Miren, si eran esclavos no sabían leer, ¿sí? Entonces le decían a Pablo, pues no sabemos qué dice esta carta, pero si aquí no está escrito, le queremos decir que hay otros problemas en la iglesia. Y les empieza a decir problemas que había en la iglesia que no forman parte de las preguntas, ¿sí? Y entonces Pablo tiene que responder. Y hay una diferenciación. Cuando Pablo trata con un tema que le dijeron los hermanos y cuando Pablo cuando está respondiendo una pregunta. Cuando está respondiendo una pregunta, lo dice de esta manera que leímos con respecto a, ¿sí? Solo que a veces no sabemos si Pablo está escribiendo su propia opinión o si está copiando la pregunta. Aquí les va un ejemplo. Siguiente. 1 Corintios 7:1. Puse la Reina Valera 60 porque no simplemente traduce lo que está escrito. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, o que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Les hago la pregunta. Ese bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿es la respuesta a la pregunta o es la copia de la pregunta? Con respecto a lo que ustedes me dijeron relacionado con no deben o está diciendo es bueno no tocar mujer, pues diferentes versiones de la Biblia toman su propia postura. Vean cómo dice la siguiente, acerca de lo que la Reina Valera 1995, acerca de lo que han preguntado por escrito, digo, le agregaron el digo, no está en el original. Porque para los que escribieron esto, tradujeron esto, quiere decir que Pablo, esta es la respuesta de Pablo. Digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, si lo entendemos así, Pablo está diciendo que es bueno que el hombre no toque a alguna mujer. Pero vean otra versión, la siguiente, la palabra de Dios para todos. Ahora les hablaré sobre lo que me escribieron. Me preguntaron si sería mejor que un hombre no toque a una mujer. ¿Ven qué tan diferente es esto? Entonces, por eso siempre les digo, lean varias versiones de la Biblia. Cuando lean un pasaje, leanlo en otra versión.
porque a veces dice cosas totalmente diferentes. 1 Corintios 7, digo, si leen 1 Corintios 7, es el tema donde Pablo empieza a hablar del matrimonio y qué es lo aceptable, qué no es aceptable, ¿ok? Y es un capítulo muy interesante que a veces se nos olvida, ¿sí? Se los dejo de tarea para que lo lean. Bueno, y por último, quiero que veamos 1 Corintios 1:11, es la última. Aquí Pablo dice: algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Eso no está en las preguntas que le mandaron. Claro que no le van a preguntar eso, ¿verdad? Que fueron estos 3 hermanos a decir: el apóstol Pablo, ¿sabe qué? Híjole, se están peleando en la iglesia. Pablo escribe lo que conocemos como 1 Corintios, ¿sí? Donde trata temas muy prácticos. Algunos son respuesta a preguntas que le hicieron en una carta, y otros son porque los hermanitos le estaban diciendo qué cosas estaban mal en la iglesia, qué estaban pasando, ¿sí? Pero gracias a Dios por esta carta, porque tenemos una idea de, número uno, lo que estaba ocurriendo. La realidad es que esas cosas ocurren hasta el día de hoy. Inmoralidad sexual, pleitos, divisiones, contiendas, ¿sí? ¿Qué hacer con comidas que han sido sacrificadas o apartadas o puestas delante de ídolos, sobre todo en esta región que vivimos, ¿sí? Donde el Día de Muertos es algo que se practica? O sea, nos da respuestas muy prácticas en cuanto a eso, ¿okay? Y pues ya vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a continuarlo la próxima semana, ¿ok? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que hemos podido aprender. Señor, que sigas transformándonos, que podamos seguir creciendo en fe, una fe que es, de acuerdo a tu palabra, de principio a fin. Señor, gracias por estas cartas, por medio de las cuales podemos conocer no solo lo que ocurría en aquel entonces, sino tu corazón hacia cada una de las iglesias, Señor, y las personas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén.